Bien, vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy. Voy a invitar a que abra sus Biblias en Marcos 10, versículo 17 al 31. Vamos a leer el día de hoy. La semana pasada vimos 4 versículos, desde el 13 al 16. Hoy día vamos a ver del 17 al 31. Marcos capítulo 10, versículo 17 al versículo 31. Espero que lo haya encontrado. Me acompaña en la lectura del día de hoy. Dice así la palabra de nuestro Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios, nos presentamos, nos disponemos, Señor, a escuchar quizás su palabra, a exponerla de mi parte. Oramos para que lo enseñado en este pasaje quizás conmueva o nos da a entender en lo más quizás adentro de nuestro corazón, Señor, esta preciosa verdad que podremos descubrir el día de hoy. Y que podamos vernos reflejados ciertamente en aquel joven que usted cuenta en este fragmento de la Escritura. Oramos, Señor, para que lo que podamos comprender hoy realmente condicione nuestro caminar y haga, Señor, meditar en nuestra vida y cómo nosotros caminamos nuestras vidas cristianas en usted. Oramos, Señor, para que a través de su Santo Espíritu usted nos ayude. Necesitamos, Señor, de su ayuda. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Vamos a ir entonces directamente a la palabra. Yo creo que todos han escuchado, hermanos, alguna vez quizás este pasaje o hablar de este joven rico. Y como el texto es un poquito largo, vamos a ir directamente a introducirnos a él. Sin previa introducción, vamos a irnos directamente al texto. Versículo 17 dice así:
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando nosotros hablamos del joven rico y cuando nosotros nos imaginamos en primera instancia a este joven rico, es normal imaginarnos a un hombre quizás altanero, seguro de sí mismo, empoderado, ¿cierto? Quizás eh, orgulloso, pero de una forma que se demuestra. Como que de alguna forma la condición económica se muestra a través de cómo uno se expresa. Nadie en primera instancia, cuando hablamos del joven rico, piensa que sería un hombre que se iba a arrodillar delante de Jesús. La palabra utilizada, la palabra griega utilizada para referirse a esto hincando la rodilla, gonupetesas, quiere decir caer postrado exageradamente. Y esto nos muestra algo. Si nosotros imaginamos la escena respecto de lo que efectivamente nos dice el griego, es que este hombre cayó desesperado, cayó así, pero con todo a los pies del maestro. No es solamente alguien que pasó por ahí y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer? Con pachorra, no. Este hombre demostró con su físico una humillación, una quizás desesperación a los pies del maestro. Este hombre, este joven rico, entendía que existía una vida eterna, quería lograrla y la buscaba. Él hacía buenas obras y él se entendía así una muy buena persona. El pasaje paralelo de esto es Lucas 18. Lucas 18, versículo 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hablando de este mismo joven. Esto nos da a entender algo, hermano. Lucas nos da a entender que este hombre rico era un principal de la sinagoga, era un hombre religioso. Un hombre que buscaba a través de sus obras y sus medios la espiritualidad. Cuando se acerca a Jesús, le dice didascale agate, que básicamente quiere decir maestro bueno. Pero esta palabra, que también está en griego, ¿cierto? Escrito, o que en el griego quiere decir básicamente algo que en el primer siglo no se le decía absolutamente a nadie. Derechamente se le decía a Dios. Este maestro bueno, entre comillas, no se le decía a cualquier maestro, se le decía a Dios. En otras palabras, tenemos que comprender lo siguiente, es que este hombre joven rico entendía la condición quizás de deidad de Cristo, entendía quizás el super nivel espiritual que este hombre tenía, siendo un principal de la sinagoga, un hombre rico, ¿cierto? Él va y se humilla delante de la persona de Jesús. Él entendía la autoridad espiritual del maestro. Ahora bien, sabemos por la acción de este joven, de este rico, de este principal de la sinagoga, que efectivamente eh, él comprendía que Jesús era una quizás deidad o un ser espiritual totalmente superior. La respuesta de Jesús en el versículo 18 nos enseña algo. Jesús a la pregunta de este hombre le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Lo que nosotros automáticamente nos preguntamos, si es que en el primer siglo este maestro bueno se le daba como título a Dios, y Jesús está diciendo, bueno, hay solamente un Dios. Tendríamos que preguntarnos entonces, bueno, Jesús entonces está sugiriendo que Él no es Dios, pero estará sugiriendo Dios que no es, estará sugiriendo Jesús que no es Dios. ¿Estaba diciendo Jesús que, por ejemplo, su naturaleza humana, Él no era bueno? La pregunta viene inmediatamente a nuestras mentes. Pero la respuesta a esto es simple. La respuesta de Jesús es un reclamo. La respuesta de Jesús es un reclamo que le hace a este propio joven. ¿Y por qué? Jesús conocía los corazones de los hombres, no lo externo.
Jesús y Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, no lo externo, no es nuestras obras. Y si vemos a aquel joven rico, vamos a ver que él tenía obras externas preciosas, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo es, tú me estás diciendo Dios, pero no me estás dando el lugar de Dios. ¿Por qué me llamas Dios? Ninguno hay bueno, no hay otro, ¿cierto? No hay otro maestro bueno, es solo Dios. ¿Por qué tú me dices Dios a mí si tú no me tratas como Dios? Si yo realmente no soy tu Dios. Eso es lo que le está diciendo al joven rico. Podemos entender entonces que esta respuesta a este joven rico marcaba de alguna forma lo que se vendría en los siguientes versículos. En este pasaje también nos ayuda Mateo, que es su otro pasaje paralelo. Mateo 19:17 dice así. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Versículo 18 de Mateo. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Por qué lo leemos? Porque la verdad que Marcos se salta esta pregunta. Marcos pasa del 18 diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno, no hay ninguno es bueno, sino solo Dios uno, ¿cierto? E inmediatamente le empieza a nombrar los mandamientos, pero los mandamientos que empieza a nombrar Jesús en el versículo 19 son en respuesta a lo que el mismo joven le empieza a decir o a preguntar. Jesús le dice, si quieres entrar en el reino de los cielos, guarda los mandamientos. El joven rico le pregunta, bueno, ¿cuáles son estos mandamientos que hay que guardar? En el versículo 19 entonces de Marcos, Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí, impresionantemente cómo aflora la maestría de Jesús inmediatamente. Jesús le nombra inmediatamente los mandamientos horizontales. Jesús no le da los 10 mandamientos. Jesús le nombra los mandamientos horizontales, los mandamientos que tienen que ver con las demás personas. Los mandamientos que tienen que ver con cómo me relaciono con las demás personas. Jesús lo lleva magistralmente, ¿cierto? A los mandamientos de Sinaí, pero esto es súper importante comprenderlo. No hace notar la relación para con Dios, solamente hace notar la relación para con los hombres. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús de alguna forma estaba inflando el ego de aquel hombre para pinchar ese globo de una manera estremecedora. Versículo 20 dice así, él entonces, el joven rico, respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Aquel hombre o joven rico, ¿cierto? Al escuchar las primeras indicaciones del maestro, debe haber tenido una sensación de autosatisfacción, un orgullo desbordante, ¿cierto? Eh, el pecho gigante, ¿por qué? Porque efectivamente él ante los ojos de los hombres era un hombre intachable. Y al final, lo que le estaba diciendo el maestro, él lo cumplía. Y de hecho lo cumplía y lo hacía mucho antes de que este maestro se lo dijera. ¿Por qué? Porque estaba en la ley. Él estaba entonces, wow, diciendo, yo espiritualmente soy impresionante. Tengo el cielo asegurado. Pero lo que iba a suceder después, aquel joven rico nunca lo esperó. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo primero que yo veo en el texto y lo que me llama mucho la atención es que
Jesús, como dice la escritura de Marcos, lo amó. El Señor lo miró. La palabra griega este miró, trata un miramiento, digamos, detallado, concentrado, con atención. No solamente lo vio, no, una mirada enfocada, que hace notar ciertamente la misericordia y el involucramiento de Cristo para con la gente con la cual interactuaba. Pero luego de esto dice, lo amó. Y esto nos enseña algo, hermano. Jesús, en ese amor que le manifestó, le dijo una verdad que ciertamente era muy difícil de aceptar, una verdad que derechamente lo condenaría, una verdad dolorosa, pero una verdad. Y esto nos debe dar a entender, es que no podemos amar en mentira. El amor va de la mano con la verdad. Si usted quiere amar, no puede mentir. El amor tiene que ir amarrado de la verdad por muy dura que sea. Volviendo entonces a lo que el maestro le dice. Jesús entonces, después de haberlo puesto a prueba con los mandamientos horizontales con los hombres, lo lleva al principal mandamiento. El mandamiento, los mandamientos ascendentes o verticales, los mandamientos que tienen que ver con Dios. Si ustedes se fijan dentro de los 10 mandamientos, hay 4 mandamientos, los 4 primeros que tienen que ver con Dios, y los 10 mandamientos siguientes tienen que ver con los hombres. Jesús, cuando le nombra en la primera instancia, le dice los mandamientos, le nombra los 6 últimos. Pero aquí, en una frase, le está diciendo, bueno, ahora qué pasa con los otros 4. Y de hecho, ¿qué pasa con el primero? Lo que hace Jesús con estas palabras, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Te está diciendo en otras palabras, ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a través de esta última condición que Cristo le da, le muestra al joven rico que él de hecho está totalmente perdido. A través de la petición de este mandamiento, desnuda a ese joven y muestra su corazón tal como era. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo resume esto en arrepiéntete y sígueme. Deja tu idolatría, deja tu amor, en este caso por el joven, por el dinero y sígueme, sé salvo. ¿Qué pasó cuando Cristo pone a este joven con esta disyuntiva? ¿Cómo responde el joven? Versículo 22. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La reacción de este hombre rico es totalmente aclaratoria. Aclara lo que realmente había en su corazón. Él no estaba dispuesto a amar a Dios con todo su ser. Se vio la disyuntiva de decidir entre amar a Dios o amar a su dinero, a su estatus. Y por su actuar es evidente que él evidenció lo que realmente llenaba su corazón. Toda la parafernalia quizás externa, esta religiosidad externa, esta manifestación, quizás esta condición efusiva de tirarse, ¿cierto?, a los pies del maestro, que manifestaba una total humillación por delante y externamente no tenía nada que ver con lo que realmente había en su corazón. ¿Cuántas veces vemos esto, hermano? Veces vemos esto en los profesantes del cristianismo? Que por fuera van a una iglesia, levantan sus manos, lloran, gritan, se tiran derechamente de espalda, ¿cierto?, a llorar,
pero al momento de obedecer y de seguir a Cristo no están dispuestos. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos llorar y ser totalmente entregados, pero al momento de tomar una decisión que el Señor le dice que efectivamente no tome, ellos la toman sin problema? Nosotros podemos hacer muchas cosas exteriormente, pero Dios ve lo más profundo del corazón. Y en este caso lo que hace con aquel hombre es, a través de dos palabras, desnudarlo totalmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como iglesia? O con el cristiano promedio que se acerca a este texto. Nosotros no podemos dejar de compararnos con la reacción de aquel joven rico y preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros. ¿Tenemos cosas que ocupan el lugar de Cristo en nuestras vidas? ¿Hay algo que no podamos dejar, sea cual sea? Ya puede ser dinero o otras cosas, una amistad, una relación, un trabajo, etcétera. Unos padres, hijos, hobbies, deportes, el estatus, el que dirán, actividades, no sé, ideologías. ¿Estamos nosotros en condiciones, o cuando nos vemos enfrentados a dejar estas cosas por Cristo, estamos dispuestos a hacerlo? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Cristo en nuestro corazón está usurpando el lugar que Dios debe tener. En aquel joven rico que se perdió, aquel lugar que debía haber ocupado Dios lo estaba ocupando su riqueza. Y este joven rico se fue, entristecido. Porque a pesar de que en primera instancia su ego fue exaltado a lo sumo, ese globo fue pinchado de una forma magistral. Porque evidenció lo que realmente Cristo dio en lo profundo de su corazón. Es por eso el reclamo, cuando Cristo inmediatamente le dice, ¿por qué me dices, bueno, si tú realmente tú no me tienes, yo no soy Dios para ti? Y a través de estos mandamientos evidenció claramente lo que había en el corazón de aquel joven. Versículo 24. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuando Jesús se vuelve a sus discípulos, no solamente le dice a los discípulos que es difícil entrar, ¿cierto?, a los que creen o confían en sus riquezas. Ciertamente lo dice, pero nosotros podríamos ciertamente agregar, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus obras, a los que confían en su moralidad. Cuán difícil es para cualquiera que confía en cualquier cosa que no sea el sacrificio vicario de Cristo para entrar en el cielo. Ya sea la riqueza, ¿cierto? En lo que yo me crea de buena persona, en mi ayuda, en mi, no sé, en la misericordia que hago con los hombres, con los demás, en mis asistencias intachables a los cultos. Dios no quiere eso. El otro día recordaba, yo pensaba en mi mente, iba manejando, pasé por fuera de una iglesia a la que íbamos anteriormente, y me acuerdo que había un hombre que siempre iba a hacer el aseo, pero por fuera, iba a limpiar, porque él se supone que había hecho un pacto con Dios o de alguna forma le había dado un voto a Dios. Y este hombre era un hombre alcohólico, un hombre que vivía su vida, pero puntualmente iba a barrer el patio o la parte de afuera de la iglesia. Y yo pensaba dentro de mí que para mucha gente esto puede ser muy lindo, puede ser, oh, wow, qué bueno que hacen el sacrificio, pero poniéndome en los pies de Dios, eh, dentro de mi imaginación, claramente, puedo comprender qué sacrificio más eh, fuego extraño, podríamos decir. ¿Qué, qué sacrificio más intrascendente, más insignificante
Qué insulto para Dios es hacer eso. Para Dios es prácticamente un insulto ir a limpiar una de sus casas, ¿cierto? Una vez a la semana. Dios no quiere eso. Dios no quiere un pequeñísimo favor y un pequeñísimo sacrificio, se supone porque a ti se te imagina que para Él es una ofrenda agradable. Dios quiere todo. Dios demanda todo, porque Dios es digno de todo. Dios, cuando vino a salvarnos, dio todo. En la cruz se entregó por completo. Y el hecho de que el hombre en su perversa humanidad y en su perversa mente quiera agradarle, entre comillas, entregándole 15 minutos de su tiempo, es una aberración ante los ojos de Dios. Este hombre entregaba mucho más que un aseo. Entregaba buenas obras para con los hombres, quizás ayuda en la sinagoga, pero ese hombre, cuando se enfrentó con Dios, se dio cuenta que Dios estaba demandando todo de él. Ciertamente nosotros somos salvos por gracia, pero yo le pregunto, hermano, ¿usted se ha dado cuenta que usted le da migajas a Dios? Se ha puesto en esta situación en su tiempo, yo lo llamo, hermano amado, y se lo digo con amor tal como Cristo le dice a aquel discípulo una verdad terrible. Yo también en ese mismo amor le pregunto, ¿ha pensado usted que le está dando migajas que muchas veces son aberraciones ante los ojos de Dios? Porque nosotros no estamos dispuestos a entregarles tiempos a nuestro Dios. Vivimos para nosotros mismos. Todo el tiempo gira en torno a nosotros mismos. Y el tiempo que tenemos así pequeñitos lo dedicamos un poco. No es lo que quiere Dios. Jesús continúa diciendo, versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Muchas veces lo hemos escuchado y de hecho hemos escuchado algunas explicaciones que tratan de darle a este pasaje. Escuché alguna vez a un apóstol decir que este ojo de aguja hacía referencia a una puerta de la ciudad de Jerusalén y que si el camello se agachaba y se humillaba, ¿cierto? Enseñaba que si este hombre, este rico se humillaba, podía pasar. Y por tanto, que lo que estaba diciendo es que los ricos si se humillaban podían entrar en el reino de los cielos, pero esta no es la enseñanza correcta de este texto. Lo que está diciendo Jesús es tal como lo está diciendo. El hecho de que un camello pase por el ojo de una aguja es imposible, tal como es el hecho de que alguien ponga su confianza en la riqueza se salve. También es imposible. Alguien que ponga su confianza en sus obras, en su moralidad y en sus buenas, todo lo bueno que pueda pensar que es imposible. Todas estas cosas son imposibles. Lo que está diciendo Jesús es que cualquier persona que no entre, que no confíe en el sacrificio vicario de Cristo para entrar al reino es imposible. Es por eso que los discípulos entonces le preguntan en el versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, bueno, ¿quién podrá ser salvo? Los discípulos comprendieron las palabras de Jesús. El maestro estaba diciendo que era imposible salvarse por cualquier método. Pero ellos preguntan, entonces, ¿quién se puede salvar? Versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Las mismas palabras de Jesús enseñan lo que él estaba queriendo decir. Para los hombres es imposible. Un rico que se quiera humillar a sí mismo es imposible. Un rico no se puede humillar. Para un rico, para el hombre es imposible salvarse. ¿Quién se podrá salvar? Para los hombres es imposible. Más para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y alguien podría tomar este pasaje, ¿cierto?, para prosperizarlo y decir que, bueno, entonces todo lo que nosotros queramos que Dios haga lo va a hacer. No, está hablando del contexto de la salvación. Dios puede salvar a un hombre que no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús.
El hombre que no se puede salvar a sí mismo puede ser salvado por Dios. La enseñanza del maestro es clara. El hombre no puede salvarse por sí mismo, pero para Dios sí es posible salvar a ese hombre. Y esto explica y reafirma la diferencia crucial entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Esto no se lo he enseñado a algunos hermanos, lo he dicho, y se lo voy a volver a explicar porque es importante que usted lo pueda comprender y memorizarlo y entenderlo y enseñarlo. La palabra religión significa religar, reunir, reatar. Al hombre que está en el cielo, en la tierra, y a Dios que está en el cielo. Todas las religiones del mundo buscan religar esta relación, reunir esta relación. Todos buscan lo mismo. Todas las religiones del mundo buscan esta reunión. Incluso el cristianismo es una religión, porque busca reunir algo que está separado, a Dios con el hombre. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre todas las religiones del mundo versus el cristianismo? Es que todas las religiones del mundo buscan reunir, religar esta reunión, esta relación desde la tierra hacia el cielo, desde las obras, desde el conocimiento, desde las prácticas, desde las ceremonias, desde los ritos, desde cualquier cosa se busca reunirse con Dios desde el cielo, desde la tierra hacia el cielo. El cristianismo no. Para el cristianismo dice lo siguiente: el hombre haga lo que haga en la tierra, nunca va a poder reunirse con Dios en el cielo. Por tanto, es el Dios el que desciende hacia el hombre para buscarlo. Y esa es la diferencia crucial entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Y esto está intrínseco en este pasaje, en este versículo, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque es para el hombre imposible reunirse con Dios, para Dios sí es posible reunirse con el hombre. Esto, hermanos, les tiene que quedar muy, pero muy claro, porque esto es lo que distingue el cristianismo de todas las religiones del mundo. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La reacción de Pedro a las palabras de Jesús son inmediatas. Pero para comprenderlas, vamos a parafrasearlas, vamos a cambiar estas palabras para que se pueda comprender lo que realmente estaba diciendo Pedro. Pedro estaba diciendo algo así como lo siguiente: Maestro, tú le dijiste a aquel hombre que si renunciaba a todos los tesoros del mundo tendría tesoros en el cielo. Esto aparece en el segundo pasaje de lo que vemos hoy día. Joven rico, no fue en el segundo, fue un poquito más adelante. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo, mirándolo, el amor le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Eso es lo que le había dicho el joven rico. Entonces Pedro estaba escuchando lo que le había dicho. Maestro, tú le dijiste a este joven que si dejaba todo, entonces tendría tesoros en el cielo. Nosotros como discípulos hemos dejado todo por ti. Por tanto, pensaríamos entonces que tendremos tesoros en el cielo. Pero después tú le acabas de decir a este hombre que no, para el hombre es imposible dejarlo todo porque la salvación es de Dios. Entonces le pregunta a Pedro en otras palabras: si nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué hay de nuestras recompensas? ¿Vamos a tener recompensas o no vamos a tener recompensas y tesoros en el cielo? Jesús en el versículo 29 respondió y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, lo que le dice Jesús es: Pedro, no solo tus tesoros están asegurados los de los discípulos, y están asegurados los tesoros de todos los que han dejado cualquier cosa por causa mía o por causa del Evangelio.
Y estos últimos dos pasajes, o penúltimos dos pasajes, 30 y 31, ciertamente, hermanos, tienen que llenarnos de alegría, de esperanza. No porque pensemos que o estemos con nuestros ojos pensando en las riquezas o en las recompensas venideras, sino que centrándonos en las promesas reales de Dios, en la verdad de las palabras de Dios, en la realidad de las palabras de Dios. Vemos que parte de estas promesas ya están hechas en nuestras vidas. El Señor dice que cualquiera que haya dejado padre, hermanos, hijos, tendrá padres, hermanos, hijos en esta tierra. Y eso hace referencia, hermanos, a la iglesia. ¿Cuántos hermanos no tienen más familia que su propia iglesia? Dios recompensa a aquel que por la causa de Cristo el Evangelio deja a familiares, amigos, cercanos, pero pone otro y suple con muchos más, con esta preciosa iglesia. Pero aún así también Cristo hace referencia al siglo venidero en la vida eterna, que es nuestra esperanza, hermanos. No solamente somos bendecidos con la iglesia, que somos un cuerpo, nosotros los que estamos aquí. Y esta relación que tenemos que comprenderla cada día más fuerte. Para Dios y ante los ojos de Dios, la relación que nosotros tenemos como iglesia es más fuerte aún que la iglesia carnal, que la familia carnal. Muchas veces este proceso que pasa a muchas personas, que ciertamente también cuesta mucho entenderlo y comprenderlo, que siempre sobrepone a la familia carnal, pero que finalmente, con el tiempo, cuando logra la madurez, comprende que su primera familia es la iglesia y que es un proceso que se tiene que pasar y es un proceso que muchas veces duele. Pero la promesa de Cristo es esta, que si tú dejas por la causa de Cristo y del Evangelio a tu familia, y no significa que automáticamente por ser cristiano tienes que dejarla, esto tiene que ver con momentos como por ejemplo cuando ellos son piedras de tropiezo, cuando ellos no permiten o de alguna forma impiden que tú ejerzas el cristianismo como tal. Ahí te dice déjalo. No significa que porque soy cristiano ahora ya no le voy a hablar a mi mamá. Eso es un pésimo entendimiento, no. Se trata cuando ellos empiezan a ser piedra de tropiezo, empiezan a ser estorbo para tu relación con Cristo. Entonces Dios te dice, bueno, déjalo. ¿Por qué? Porque el que no deja a su familia no es digno de mí. Pero adicionalmente Él te premia dándote una nueva familia, que es la iglesia. Pero adicionalmente nos promete que esta iglesia enorme y millonaria y en cantidad de personas de millones compartiremos eternamente en el siglo venidero. Si nosotros pensamos las recompensas, ¿qué más recompensa podríamos pedir que estar en la eternidad con Dios? Yo creo que nada, pero aún así Dios, en su sobreabundante gracia y misericordia, nos promete más. Versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hablando de las recompensas, ¿cierto? Y la mirada en las recompensas. Nosotros a través también del estudio, a través del libro de Marcos, hemos visto en más de una oportunidad que Cristo eh, siempre hace referencia a exaltar a los últimos, que los últimos serán los primeros, ¿cierto? Que el siervo será el mayor. Palabras como el que quiere ser el mayor, ¿cierto? Será el último, pueden compararse ciertamente con lo que está diciendo Cristo aquí. Por ende, concluimos que lo que está diciendo Jesús aquí es que mientras más cosas pierdas, mayores recompensas tendrás. Mientras mayor sea tu sufrimiento, mayormente serás recompensado. Eso es lo que está diciendo el maestro en este pasaje. A modo de exhortación final, y ya para concluir el sermón de hoy día, que no sé, creo que es un poco largo, la verdad que estoy un poco perdido en los tiempos, me escucho con atención. No deja de ser impresionante la cantidad de contenido doctrinal que contiene este pasaje. Pero sin duda lo más importante del texto es la maestría de Cristo para exponer el corazón de aquel hombre rico. Un hombre que a simple vista parecía un ser totalmente intachable, moralmente imitable, con una posición y reconocimiento público.
Un hombre que no teme demostrar humillación física y que por tanto no le importa el que dirán. Un hombre que para su entorno era un ejemplo de espiritualidad, pero que al verse confrontado con la palabra misma muestra su verdadera condición. Esto no es algo ajeno a lo que pasa en nuestro entorno, incluso en nuestras propias vidas. Es impresionantemente revelador este pasaje, ya que en el momento en que aquel ejemplo de santidad es expuesto, nosotros automáticamente tenemos que compararnos y ver qué tanto nos parecemos a este hombre. Aquel hombre que al ser confrontado con el primer mandamiento de Dios quedó totalmente desnudado y expuesto a su pecado. Debe ser un golpe a nuestro orgullo y por tanto un llamado a refugiarnos cada vez más en Cristo y en su maravillosa obra de salvación. Porque lo que es imposible para el hombre, ciertamente es posible para Dios. Y Dios es el que ha hecho posible nuestra salvación. Despojémonos de todo orgullo de obras y de jactancia de santidad, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero, hermanos, que este sermón haya sido de bendición para sus vidas y que este culto en esta situación, claramente que a ninguno de nosotros nos gusta, haya podido cumplir de alguna forma mínima la función que tiene. Vamos a orar.